El señor Rivera ocupaba la silla del director desde hacía muy poco tiempo. Pero nada más instalarse en ella decidió cambiar las normas de la oficina por completo. Lo primero que hizo fue revisar el fondo de salarios, sin tocar claro está el suyo propio. Siendo tremendamente tacaño y calculador, recortó los sueldos de casi toda la plantilla. Muchos de los empleados pusieron sus cartas de renuncia laboral voluntaria sobre su mesa casi el mismo día. Y los que se quedaron con gusto habrían huido también. Pero debido a sus circunstancias, no les quedaba otro remedio que seguir aguantando las payasadas del nuevo director. El mayor dilema para el señor Rivera fue contratar limpiadores. Nadie se veía dispuesto a pasar días enteros, fregando suelos y frotando manijas de las puertas para que brillaran, cobrando por ello 4 duros. A esto hay que añadirle que la limpieza impecable era una manía más del nuevo jefe. La señora Hernández, subdirectora de gestión de personal, tuvo que rogarle al director prácticamente a diario para que subiera el salario del limpiador, al menos algo. Le explicaba que el sueldo ofrecido no les dejaba ninguna posibilidad de encontrar a gente para este puesto. Aún así, el señor Rivera no cedía. Y en las reuniones matutinas diarias con el equipo, no hacía más que quejarse ante el personal de que ya no se podía ni pasar por la oficina, por la suciedad y el polvo acumuladas en todas partes. Si durante los próximos días no consigue una limpiadora, la labor de la limpieza se añadirá a sus deberes personales, le dijo a la señora Hernández, y más que un comentario pareció un chillido. También esa mujer ya estaba pensando en dejar tirado a aquel monstruo de la economía, pero comprendía perfectamente que a su edad no le sería fácil encontrar trabajo, y por eso, un día tras otro, se veía obligada a escuchar en silencio sus reproches y demandas desproporcionadas. En la siguiente reunión de la mañana, el jefe expresó una vez más su descontento con el trabajo de su compañera, ya que aquella seguía sin contratar a nadie. Pero tan difícil es encontrar gente que venga a hacer limpieza, porque está claro que hay montones de personas deseosas de trabajar en una empresa estable, dijo el señor Rivera con rabia en la voz, mientras se acercó a la ventana. En el siguiente instante se quedó callado e inmóvil, y comenzó a mirar algo a lo lejos junto a los contenedores de basura. Una mujer muy mal vestida apilaba con cuidado unas cajas de cartón. El señor Rivera se volvió hacia sus empleados, y todos le vieron sonriendo con picardía cuando dijo: «Así que nadie quiere ser contratado para este puesto. Ni los anuncios ni la publicidad que hacen nada, ¿verdad? Pues, a ver si aprenden cómo se hace». Abrió la ventana de par en par, y se asomó medio cuerpo. «Oye, desgraciada, escúchame aquí un momento». «¿Pero que puedo ayudarte?», gritó el señor Rivera. Pero la joven ni siquiera interrumpió su labor, y continuó doblando cajas. El jefe se quedó sorprendido, pero no estaba dispuesto a retroceder. E incluso se pudo ver algo de emoción en sus ojos. Se volvió hacia la señora Hernández, le guiñó un ojo y llamó al guardia. «Traiga aquí a esta indigente que está pegada al basurero, cueste lo que cueste», le dijo al hombre de uniforme. Nada más verlo cuando la joven entró en la oficina, se dio claro que estaba completamente sorda. Parecía tener un audífono, pero todo indicaba que no le funcionaba bien. O tal vez fuera un modelo de los más baratos. La mendiga aparentaba rondar la treintena. Sorprendentemente, viéndola de cerca, se podía dar cuenta de que cuidaba muy bien de su aspecto. Tenía las manos limpias al igual que su ropa y su pelo. La ausencia de maquillaje hacía que la cara pareciera aún más joven. Su cabello estaba peinado con esmero y atado en un moño. La ropa era vieja, pero no estaba sucia. No compaginaba con su edad ni era de su talla. Pero al menos no despedía ese olor típico para la gente sin hogar. El director, que parecía haberse dado cuenta de que los sordos eran capaces de leer los labios, comenzó a explicarle los detalles muy despacio, articulando bien cada sonido. ¿Quieres tener un salario? Apenas hace falta que hagas nada. Solo se trata de limpiar la oficina. La joven se quedó en silencio durante un par de minutos, examinando la oficina y a los allí presentes con la mirada. Luego asintió con la cabeza en silencio.
Este gesto parecía elevar al director al Olimpo de la victoria. Sintiéndose orgulloso, se volvió hacia la señora Hernández, que seguía callada observando lo que sucedía. Así que no hay manera de encontrar una limpiadora. O tal vez se le ha olvidado a usted cómo se busca el personal. Pues que esto le sirva como lección. Esta vagabunda lo habría aceptado incluso por menos dinero. Por cierto, aún no le he dicho cuánto va a cobrar. ¿Estamos a tiempo de reducirlo un poco más? ¿Qué me dice? Pero cuando vio la mirada de su compañera que reflejaba el trastorno producido por sus palabras, se dio cuenta de que incluso aquella limpiadora se le escaparía si le pagaran menos aún. Y dejó de insistir en ello. Carolina, y era así como se llamaba la muchacha sorda, empezó a acudir a la oficina de forma regular, y a veces incluso llegaba allí mucho antes del comienzo de la jornada laboral. Se ponía a lavar, a limpiar y a fregar con mucho esmero todo lo que le parecía estar sucio. Poco a poco, en cuestión de una semana, hizo que la oficina se volviera irreconocible. Estaba como nuevas. Aún así, prácticamente 1 de cada 2 empleados trataba de burlarse de la pobre sorda detrás de sus espaldas. Y no paraba hasta provocar una risa descontrolada de toda la plantilla. Todos se dieron cuenta de que podían decir lo que querían de la chica sin tener en cuenta su presencia. El audífono de la joven no solo era barato, sino también viejo. Sin embargo, algunas de las burlas le llegaban a los oídos de vez en cuando. Pero tuvo que soportar tantos momentos difíciles durante su vida, que le daba igual ser objeto de maltrato una vez más. Lo único en que pensaba en los ratos así era que la jornada laboral no sería eterna, y que pronto volvería a esconderse en su silencioso y pequeño mundo, en el que nadie le podría hacer daño. Al terminar el trabajo, Carolina solía tener prisa por llegar a las afueras de la ciudad, donde se alojaba en una casa que, a pesar de ser vieja y abandonada, tenía un tejado. Era allí donde últimamente pasaba la mayor parte del tiempo, pero no estaba sola. Cada vez que veía un gato o un perro callejero, no podía pasar indiferente, y los llevaba a todos a su pequeña vivienda. 3 gatitas muy curiosas, un gato y 2 perros siempre estaban esperando su regreso. El hecho de que era capaz de aguantar las burlas en la oficina tenía que ver con sus mascotas. Desde que tenía un sueldo, sus animales de compañía no solo se alimentaban de pan y leche barata, sino que se podían permitir algún que otro festín, comiendo un alimento de mascotas especial, o unas salchichas no muy caras. La misma Carolina se contentaba con un trozo de pan y un vaso de agua por la noche. Pero el dinero ganado al final de una dura jornada laboral, lo gastaba en algún obsequio sabroso para sus gatos y perros. Eran ellos los que le levantaban el ánimo rápidamente con sus tiernas miradas después de un largo día de trabajo. La señora Hernández se mostraba muy contenta con una limpiadora tan aplicada e incansable. La oficina parecía brillar, del Olimpo que estaba, y eso que el equipo no paraba de burlarse de la pobre muchacha detrás de sus espaldas. Pero lo más sorprendente era que el director seguía sin estar satisfecho. Resultó ser que la vagabunda no hacía lo que el señor Rivera esperaba de ella. Aunque a decir verdad ni él mismo podía explicar de qué se trataba exactamente. A pesar de todo, mientras iban pasando los días, esa chica silenciosa con sus ojos llenos de sabiduría empezó a ganarse la buena vista de sus colegas. Incluso aquellos que hacían solo unos días, aún se burlaban de ella. Comprendieron que Carolina no era de aquellas personas que viven en la calle desde que nacen. Sus palabras eran escasas pero correctas. Y de vez en cuando salían de su boca frases tan profundas que eran capaces de hacer pensar hasta las personas con una buena educación. A veces los de la plantilla tenían la impresión de que entendía mucho y era hábil en muchas cosas, pero que no lo demostraba. En aquella época los asuntos de la oficina, y en particular los del mismo director, iban de mal en peor. Todas las mañanas el señor Rivera se ponía a regañar a su equipo, como si buscara al culpable de su fracaso como economista. El rendimiento de la sucursal comenzó a caer de una forma catastrófica. Casi a diario, el director amargado despedía a la gente, y hasta podían ser varias personas a la vez. Ya se rumoreaba a sus espaldas que pronto se quedaría solo en la oficina. El dueño de la empresa se empeñó en visitarla cada vez más con sus revisiones. No le gustó que en tan poco tiempo esa sucursal, que era una de las mejores,
Se había quedado por detrás del resto. Pero ya que el señor Rivera sabía con antelación cuándo sería la próxima visita del dueño de la empresa, se ponía a intimidar a los empleados avisándoles de todo tipo de dificultades. El objetivo era obvio. Quería crear la imagen de una oficina perfecta. Sin embargo, el dueño de la empresa, que a su edad de 35 años había logrado todo por sí mismo, no estaba dispuesto a perder su negocio tan bien desarrollado. Se dio cuenta de que, aunque aparentemente todo en esa oficina parecía estar en perfecto orden, había una especie de atmósfera pesada que parecía flotar en el mismo aire. Al haber pasado por allí una vez más, el propietario anunció una jornada de sanitización en todas las sucursales de la empresa, que otorgaba a todos el derecho a un día libre que además sería remunerado. ¿Quién se negaría a tener un día de descanso pagado? Mientras todos los empleados, incluido el director, se quedaron en sus casas, la oficina vivió su pleno apogeo. Se instalaron cámaras de vídeo en cada uno de los habitáculos y fueron conectadas al ordenador del propietario. Por supuesto, no lo sabía nadie, excepto él y la empresa de videovigilancia. De esta manera, el señor Ordóñez Casal quería averiguar qué estaba pasando en la oficina realmente. Por eso decidió realizar una obra tan complicada, con el fin de resolver el asunto y salvar aquella sucursal de su empresa. Todos los días, desde la mañana hasta el cierre de la oficina, Windy se ponía a monitorear lo que sucedía en sus instalaciones. Poco a poco, recopiló los hechos uno tras otro, demostrando las razones que hicieron que la sucursal hubiera dejado de ser exitosa y fuera bajando a las últimas posiciones. Un día, el dueño de la empresa se quedó boquiabierto cuando durante una de las reuniones encontró delante de sí mismo un plan de desarrollo empresarial asombrosamente bien compuesto. Al haber leído las hojas por encima, levantó sus ojos sorprendidos hacia el señor Rivera. ¿Qué es esto? ¿Quién es el autor?, le preguntó al director. Aquel, al darse cuenta de que el propietario se había mostrado interesado en ese material, bajó la mirada con modestia y dijo: Bueno trabajo, me gustó, porque apenas dormí en varias noches. Pero sabía que usted lo apreciaría. Lo primero que dejó al propietario confuso fue la letra muy bien cuidada y claramente femenina. Ya había leído más de una vez los informes explicativos del fallido director, y conocía bien su torpe caligrafía. Además, durante los últimos días, pudo descubrir que la mente de ese señor era igual de tosca y descolocada que su letra. El señor Ordóñez Casal decidió que vería las grabaciones de vídeo para descubrir a la persona que estuvo ocupada con esos papeles y calcular el tiempo que había dedicado a ese trabajo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que era la chica de la limpieza, en la que pasó la noche entera trabajando sobre aquellos materiales? Al mismo tiempo lo vio inmersa en el trabajo 100%. Se quedaba pensativa durante unos minutos y luego volvía a escribir deprisa. Era evidente que ni siquiera llevaba la cuenta del tiempo. De paso, a la joven dibujó gráficos, haciéndolo con tanta facilidad y rapidez, como si hubiera estado dedicándose a ello toda su vida. A la mañana siguiente, el señor Rivera fue llamado a la oficina del dueño de la empresa, y se sintió como un colegial regañado con la mirada clavada en el suelo. El dueño del negocio estaba enfurecido. Mientras tanto, en la oficina todos estaban en silencio. Nadie se atrevía a moverse para no ser el siguiente oponente del dueño. Entiende usted que con sus mentiras y fraudes casi arruina la sucursal. Además, me sorprende bastante la cantidad de empleados que he perdido, debido a la mala educación de usted. Ha despedido a los mejores profesionales, pero me quedé al margen de este asunto, hasta que vi que usted ha intentado apropiarse de la obra de otros, y ahora ya no pienso dejarlo así como así. Espero que 10 minutos sean suficientes para que recoja sus cosas y desaparezca de mi empresa de una vez por todas, dijo poniendo fin a su monólogo. El exdirector, siempre tan decidido, de repente se volvió pálido y encorvado, y se dirigió hacia la salida, pero aún desde allí pudo oír cómo el señor Ordóñez Casal le pidió a la secretaria que llamara a esa chica sorda que limpiaba la oficina. Tan pronto como Carolina entró tímidamente en su despacho,
El dueño hizo un gesto con la mano hacia la silla que tenía enfrente. Siéntese. Quiero conocer su verdadero rostro. Porque se ve que es muy inteligente. Y que no ha vivido así la vida entera. Comenzó la conversación. La joven, algo desconcertada, dejó claro que eso era cierto. Siendo sorda pero no muda, comenzó a hablar en voz baja mientras miraba hacia la ventana. Carolina nació en una familia muy pobre, pero desde pequeña le apasionaba aprender cosas nuevas. Siempre hacía sus deberes con mucha aplicación, y mientras sus padres en la habitación de al lado bebían alcohol, lo que acababa en una pelea de dos borrachos en medio de la noche. Desde que estaba en el 3er grado más o menos, encontró un rincón tranquilo en una casa abandonada no muy lejos de la suya. Fue allí donde a partir de entonces y hasta la graduación hacía todos sus deberes. Eso en los días de borrachera de sus padres. Por la mañana, entraba desapercibida en su casa para cambiarse y recoger su mochila, mientras sus padres dormían, e iba corriendo al colegio. A pesar de vivir en estas condiciones, Carolina pudo graduarse del colegio con honores y no tuvo ningún problema para ingresar en la Universidad de Economía. Una estudiante inteligente y ambiciosa, fue querida por todos los profesores. Siempre asimiló todo con facilidad y se ofreció para ayudar a sus compañeros de clase en cualquier momento. Nadie tenía dudas de que Carolina recibiría un diploma con honores. Y así fue. La economía era su materia favorita, y se convirtió en el sueño de toda su vida. En la misma facultad conoció a su primer amor, Diego. Era un año mayor que ella. Al ver el uno al otro en el pasillo de la universidad, enseguida se dieron cuenta de que se habían enamorado. El joven era de una familia adinerada, y sus padres ricos estaban rotundamente en contra de una nuera inteligente, pero sumamente pobre. Los sentimientos de los jóvenes eran tan fuertes que Diego le propuso matrimonio a Carolina y le dijo que quería estar con ella toda su vida. Pronto, ella y su novio fueron a visitar a unos amigos fuera de la ciudad. Los dos estaban de buen humor, sobre todo porque se suponía que en una semana se iban a casar. Quedaba muy poco para llegar a la casa de campo donde todos ya los estaban esperando. Cuando de repente, bajo una niebla muy espesa, la visibilidad se hizo casi nula. Ni siquiera se dieron cuenta del momento en el que, a través de su parabrisas, se percibieron los faros encendidos de un automóvil que se les iba aproximando, y luego hubo un terrible chirrido de frenos. Y después un vacío. Cuando Carolina recuperó la conciencia, ya estaba en la ambulancia. Lo primero que preguntó fue cómo estaba Diego, su novio. Al enterarse de que ya no estaba, se desmayó. Cuando se despertó en la sala enseguida, se dio cuenta de que algo en su vida había cambiado. Había dejado de oír. Los médicos no pudieron explicar el motivo de una sordera tan repentina, y culparon de todo al estrés. A pesar de la pérdida de audición y un serio trauma psicológico, rogó a los médicos que la dejaran ir al funeral de su amado. Pero ni siquiera se le permitió acercarse a su tumba. Los padres de Diego le echaron a ella la culpa de todo. Dijeron que si no fuera por ella y sus amigos los pobretones, él no habría ido a esa casa de campo. Al final de la ceremonia, la madre de Diego se colocó delante de ella con los puños cerrados y le susurró al oído: «Convertiré tu vida en un infierno. Nunca podrás conseguir un trabajo de barrendero, y eso si tienes suerte. Pero de ser economista, olvídate. Mucho vas a llorar, y ya verás cómo te arrepientes de haber matado a mi hijo». Lo único que la pobre chica lamentó en ese momento fue el no haber muerto en lugar de Diego, porque era ella, y no él, la que nadie en el mundo necesitaba. Su madre cambiaba a los hombres como guantes, y mientras estaba con uno de ellos incendió su casa. Carolina no tenía trabajo ni hogar, ni amor, y encima no oía nada. Le era imposible ganar dinero en ninguna parte. Nadie quería contratar a una mendiga, sorda y frágil. Al principio se puso a aprender a leer los labios. Después de un tiempo, consiguió ganar algo de dinero limpiando en el mercado local. Y así compró un audífono barato. Por supuesto que no le devolvió el mundo de antes, pero al menos captaba algunas palabras.
A partir de ese momento se fue convirtiendo en una vagabunda. Por suerte encontró una pequeña casa abandonada, en la que podía estar sin que nadie la echara. A pesar de todas sus desgracias, hacía como si todo le fuera normal. Sus queridas mascotas estaban a su lado, y eran las criaturas más entrañables y más agradecidas de su alrededor. El único problema de Carolina era el frío, porque cuando llegaba sus pequeños amigos, lo pasaban muy mal, ya que la casa no tenía calefacción. Pero también en este caso no tanto se preocupaba por sí misma, como por sus animales de compañía. Cuando Carolina terminó de contar su historia, el señor Ordóñez Casal ya se había acordado de aquel terrible accidente, había conocido a Diego en persona, y aquella tragedia le había afectado muchísimo. Aquel mismo día, teniendo en cuenta su educación económica, le dio a Carolina el puesto de directora ejecutiva de la sucursal, y nunca se arrepintió. Las cosas mejoraron rápidamente. Pronto el dueño de la empresa le empezaron a ver en la oficina mucho más a menudo, porque recogía a Carolina después del trabajo. Unos meses después, el casamiento de esta hermosa pareja ya no era noticia para nadie, pero el mejor regalo para Carolina fue un documento, en el que se decía que ahora era propietaria de un refugio, al que iban a ser trasladados también todas sus mascotas. Una vez que ella se fuera a vivir con su esposo, sabía que en un futuro cercano no tendría tiempo para cuidarlos. En casa se preparaba para ser madre, y estaba muy feliz. Los médicos le dijeron que sería un niño, y la alegría del señor Ordóñez Casal estaba desbordada, y tal vez fuera una recarga de emociones positivas, o algunos cambios hormonales. Pero de repente, e inesperadamente, Carolina dejó de estar sorda, y se convirtió en una persona como otra cualquiera. La casa grande y espaciosa del empresario se llenó de olores a comida casera, y de un ambiente de amor y paz.